Bueno, hoy comenzamos a profundizar en la teoría sociológica de Carlos Marx. Hasta la clase pasada lo que hicimos fue introducirnos a cada uno de los autores en función, aguarden que les doy entrada a dos compañeros retrasados. Fue describir en términos generales cómo se despliega esa teoría, ese pensamiento teórico entre estas dos dimensiones que nosotros mencionábamos, entre estos dos ejes, la concepción general de la sociedad y la concepción general acerca del conocimiento, es decir, una dimensión sustancial de cómo los autores conciben a la sociedad y cómo conciben que es posible conocer a esas sociedades. Hoy nos vamos a meter ya de lleno con los conceptos de modo de producción y formación económico-social en Marx. Algo de eso vimos un par de semanas atrás cuando enunciamos la famosa metáfora del edificio, en la relación entre estructura económica o base económica y superestructura jurídico-política. Decíamos que el modo de producción era la base económica de la sociedad. Recuerden, el modo de producción era la estructura económica sobre la cual se levantaba una superestructura jurídico-política. Esta superestructura jurídico-política tenía que ver básicamente con el mundo de las instituciones, con el Estado, con lo político, las leyes y las concepciones de justicia, los derechos, las normas, las reglas, los principios ético-morales, las formas de conciencia, es decir, cómo conocemos el mundo. El mundo de las ciencias, las ideas, las costumbres, los símbolos, las artes, la letra, las letras, la estética, la filosofía, la religión, la educación sobre todo, son ámbitos en los cuales están destinados ¿a qué? A garantizar la reproducción de las relaciones de producción, garantizar la reproducción de las relaciones de producción, es decir, garantizar o perpetuar en el tiempo la estructura económica. Garantizar esta relación, relaciones de producción que son relaciones de propiedad. Relaciones de propiedad. Entonces, en el pensamiento de Marx, la estructura económica y sobre todo las relaciones de producción van a ser las que van a determinar todo, todo el edificio social. La forma que adquiere una sociedad, Marx va a llamarla también formación social, formación económico-social o formación histórico-social, está determinada en última instancia por esta estructura económica. Y esta estructura económica por el modo de producción. Y el modo de producción va a estar básicamente determinado por las relaciones de producción y su vínculo con las fuerzas productivas. Ahora vamos a verlo un poco más en detalle, este concepto de modo de producción. Recuerden esto. El modo de producción en Marx supone para cada momento histórico la manera en la que se vinculan, se relacionan las fuerzas productivas de un momento histórico dado con las relaciones de producción. Marx
va a dotar a este concepto de un alto nivel de generalidad, es decir, el modo de producción es un concepto que va a ser aplicable a cualquier periodo histórico, desde que la humanidad es humanidad, siempre hubo algún modo de producción, siempre se organizó la sociedad bajo un determinado modo de producción. Por eso este nivel de generalidad, de universalidad. Marx va a decir en la ideología alemana que la producción de la vida, en tanto de la propia en el trabajo como de la ajena en la procreación, en el acto de procrear, se manifiesta inmediatamente como una doble relación. De una parte, una relación natural, y de la otra como una relación social. Relación natural porque satisface una necesidad. Ahora, como una relación social en el sentido que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos. No hay satisfacción individual de esas necesidades. Cualesquiera sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier fin. Y va a seguir, de donde se desprende que un determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social, modo de cooperación que es a su vez una fuerza productiva. Acá obviamente que está partiendo de su concepción de necesidad, característica de su materialismo histórico, pero está definiendo claramente el modo de producción como una relación social. El modo de producción está determinado por relaciones sociales de producción. El modo en el que las fuerzas productivas se juntan, cooperan, como diría Durkheim, hacen que cooperen los distintos individuos. En la raíz de esto también está su concepto de división social del trabajo. Este modo de producción, que es también un modo de cooperación, supone para cada momento histórico una división social del trabajo determinada. Vamos a avanzar un poco más. En el Capital, la última obra que escribieron juntos Marx y Engels, el primer volumen, el primer tomo, se publicó en 1867. En el primer prólogo del Capital, Marx va a decir: lo que he de investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes. Es decir, acá ya está claramente definido, muy claramente definido, algo que Marx venía madurando desde hace muchos años, que las relaciones que subyacen a cada modo de producción son las relaciones de producción y de intercambio. A cada modo de producción le corresponden determinadas relaciones de producción y de intercambio. Y ya en 1859
en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, Marx sistematiza de alguna manera sus ideas económicas, ese textito breve de 2 o 3 páginas que tenían para leer desde la primera clase que vimos Marx. Él dice, el modo de producción es la estructura económica de la sociedad. El modo de producción es la estructura económica de la sociedad. La base real sobre la que se alza un edificio jurídico-político y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. Esta es la importancia que tiene el modo de producción para Marx, es fundamental. Es la base para explicar la sociedad. Las sociedades se organizan en torno al modo de producción, es decir, al modo en que cooperan, al modo en que se relacionan para satisfacer sus condiciones materiales de existencia. Entonces, lo central en el modo de producción va a ser la articulación entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Y van a ser las formas de propiedad la expresión jurídica de estas últimas, de las relaciones de producción. Las formas de propiedad. Las relaciones de producción son relaciones de propiedad. Marx utiliza alternativamente también como sinónimo de modo de producción formación social, o formación histórico-social. Y va a decir, una formación social jamás perece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente. Es decir, las determinadas relaciones de producción propias de un modo de producción se van a sostener hasta que las fuerzas productivas lo digan, hasta que las fuerzas productivas alcancen un desarrollo tal que no puedan ser contenidas ya más dentro de las relaciones de producción vigentes. Recuerden que decíamos en las clases pasadas que las fuerzas productivas son la locomotora, de alguna manera, de la historia, son las que empujan la historia hacia adelante y siempre van a encontrar resistencia en las relaciones de producción. Va a llegar un momento en el que van a entrar en contradicción con las relaciones de producción vigentes y ahí se va a producir un quiebre, un momento revolucionario, un cambio en el modo de producción. Aguárdenme un segundo que ya necesito 3 minutos y vuelvo a estar con ustedes. Bueno. Hacemos una pausita de 3 minutos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Música de espera, de ascensores. Bien, bien, para la próxima voy a poner. Música incidental, música funcional, se decía Claro, música funcional, eso. cuando yo era joven. Sucede que vengo despierto desde las 4:30 de la mañana porque tenía que terminar algunos trabajos y confieso que lo vi a Sebastián tomándose un café Y le y dio me ganas. tenté y dije, vamos a hacer una pausa. Hoy no tengo mate, así que necesitaba algo de combustible para poder seguir. Este, Cuesta arrancar, si no, y totalmente. me inspiró el café de Sebastián, así que bueno, vamos a poner la presentación de nuevo. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí. Perfecto. Eh, entonces, eh, decíamos, una formación social, va a decir Marx en el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, nunca perece, hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente. Es decir, para que el modo de producción feudal colapse, se necesita que la burguesía se desarrolle en toda su expresión, que pase a ser una clase económicamente dominante, pero también una clase políticamente dominante. ¿eh? Hace falta que la producción de mercancías, es decir, la producción para el mercado, ¿eh? sea el principal objetivo de la producción, no solo ya el autoconsumo, sino que las mercancías como elementos producidos en serie, destinados a ser intercambiados en el mercado, sea la forma generalizada. Ahora vamos a ver cómo define Marx al modo de producción capitalista. Pero claramente una formación social, un modo de producción, nunca muere hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resultó ampliamente suficiente. Entonces, recuerden, el modo de producción siempre supone un vínculo particular entre el desarrollo dado por ciertas fuerzas productivas en el contexto de ciertas relaciones de producción. Cada modo de producción va a suponer fuerzas productivas y relaciones de producción diferentes. Y ahora sí, si pensamos en una evolución, Marx va, en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía, va a mencionar 4 o 5 modos de producción. A veces utiliza uno más, uno menos, a veces fusiona dos modos de producción. El modo de producción antiguo con el modo de producción esclavista. A veces habla del modo de producción comunista o del comunismo primitivo. Pero básicamente los modos de producción que describe en el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política son estos. ¿Cómo caracteriza a cada uno de estos modos de producción? El modo de producción antiguo supone una economía básicamente agrícola, fuerzas productivas que están escasamente desarrolladas, una organización del trabajo basada o bien en la unidad familiar primaria
o bien sobre la gran familia, el clan. En el modo de producción esclavista, además, por ejemplo, como sucedía en la Grecia clásica o en el Imperio Romano, este, eh, existía la mano de obra, la fuerza de obra esclava, que en muchas instancias se consideraba parte del ámbito doméstico, del ámbito de la familia. Los esclavos formaban parte de esa gran unidad productiva que podía ser la familia o el clan. Prácticamente no hay intercambio comercial en el modo de producción antiguo, y también existe la propiedad en común de la tierra. Probablemente existe la propiedad privada, pero no es el modo dominante de propiedad. En el modo de producción asiático, Marx está pensando sobre todo en las grandes civilizaciones de la Mesopotamia y del antiguo Egipto, economías básicamente agrícolas, con una organización, estamos hablando de periodos históricos que van desde el 3000 antes de Cristo hasta la nueva era, ¿no? En algunos lugares ha perdurado el modo de producción asiático durante los primeros siglos después de Cristo. Esta economía era básicamente agrícola, la organización del trabajo estaba también basada sobre la gran familia, pero las fuerzas productivas ya tenían cierto desenvolvimiento en el nivel agrario y cierto desarrollo urbano. Es decir, habían tecnologías como las tecnologías de riego, cierta rotación de cultivos, ciertos perfeccionamientos a las técnicas de cultivo, que permitían cierto desarrollo, por cierto, un cierto desarrollo urbano. Las primeras ciudades, Ur, Nínive, Babilonia, Tebas en Egipto, son producto de este incipiente desarrollo. Hay un escaso intercambio comercial, y la propiedad de la tierra en general es una propiedad comunitaria. Las relaciones de producción son más bien relaciones tributarias, no están dadas por la propiedad de la tierra, sino que están dadas por relaciones de tributo. El modo de producción asiático también, algunos autores posteriores a Marx lo han llamado despotismo hidráulico. ¿Por qué? Porque estas primeras sociedades se organizaron en torno a los sistemas de riego, en los grandes ríos, la Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates en Asia Menor, el río Nilo en Egipto. Entonces, quienes controlaban y dominaban la tecnología del riego y controlaban los que tenían la canilla, digamos, ¿no? Los que manejaban las compuertas del dique, eran los que tenían el poder. Y este poder en este tipo de sociedades era un poder hierocrático. Hierocrático viene de la misma raíz latina, hiero, de jerarquía, jerarquía. Era un poder altamente jerárquico en el que el poder político y el religioso estaban concentrados generalmente en la misma persona, ¿no? El faraón, por ejemplo, era un dios o un ser divino. Debajo del faraón había una casta sacerdotal, que además se encargaba, por supuesto, de recolectar el tributo que el resto de la población tenía que rendir para sostener el culto, para sostener el funcionamiento
de las sociedades. ¿Mm? El modo de producción feudal, que básicamente se consolida sobre todo a partir de los siglos IV y V, con la caída del Imperio Romano, la disolución del modo de producción antiguo. Es una economía básicamente agrícola también. Fíjense que hasta ahora todas las economías son básicamente agrícolas, aunque tiene cierto desarrollo urbano, los burgos, y bastante actividad productiva en las ciudades. Las ciudades son los centros comerciales, donde empieza a haber de manera escasa pero intensa cierto intercambio comercial, ¿no? Es a fines del modo de producción feudal donde se empiezan a explorar nuevas rutas comerciales, la ruta de la seda con los chinos, Marco Polo, es a fines del modo de producción feudal, o lo que marca el fin del modo de producción feudal también, de alguna manera, o comienza a marcar su decadencia, es el descubrimiento de América. Es decir, un incremento del intercambio comercial. Si bien todavía escaso, no preponderante. En general, todavía la mayor parte de la producción no es producción que esté destinada al mercado, es producción que está destinada o al tributo, a la servidumbre o al autoconsumo. En el modo de producción feudal no existe la propiedad en común de la tierra, como existía en los modos de producción precedentes. Las tierras pertenecen por lo general al rey y a los nobles. Hay alrededor de los ejidos urbanos algunas tierras comunales que están destinadas básicamente al pastoreo, pero las tierras de cultivo en general pertenecen al monarca y pertenecen a los nobles. Entre el monarca y los nobles, o entre el monarca también y los burgueses, los habitantes de los burgos, que son ciudadanos libres, hay relaciones de vasallaje. Y entre los señores feudales y los siervos de la tierra hay relaciones de servidumbre. Hay relaciones de servidumbre. El modo de producción burgués se caracteriza por primera vez por ser una economía básicamente urbana e industrial. Se generaliza la producción de mercancías, es decir, la mayor parte de la producción del producto bruto, diríamos hoy, de lo que produce una sociedad, una economía, está destinada al intercambio en el mercado. En tercer lugar, la propiedad de los medios de producción. Los medios de producción por primera vez en la historia son de propiedad privada. Existe, así como se generaliza la producción de mercancías, también se generaliza el mercado de trabajo, el trabajo asalariado. Los burgueses o capitalistas concentran la propiedad de los medios de producción y los proletarios, que no poseen más que su prole, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo por un salario para satisfacer sus necesidades materiales de existencia. Salario que le va a permitir adquirir las mercancías necesarias para garantizar su propia reproducción biológica y la de su fuerza de trabajo. Es decir, el trabajador ya no satisface sus necesidades materiales, el trabajador y su familia, sus necesidades materiales dentro de la unidad familiar. La unidad familiar deja de ser, como había sido en los anteriores modos de producción, unidades productivas.
¿eh? Hoy nuestras familias, salvo aquellas familias que tengan algún negocio o empresa familiar, dejaron de ser unidades productivas hace mucho tiempo. Son básicamente unidades de consumo y de reproducción, pero no unidades de producción. Bien, y en tercer lugar, en último lugar, Marx avisora el modo de producción socialista o comunista, que es el que está destinado a superar, a desbancar al modo de producción burgués. Esta economía, en el modo de producción socialista, será básicamente industrial, igual que en el modo de producción capitalista. Las fuerzas productivas estarán altamente desarrolladas, la organización del trabajo va a estar basada en la industria, pero a diferencia del modo de producción burgués, no van a existir las clases sociales. Va a ser el primer modo de producción que va a superar las contradicciones de clase, para Marx. No van a existir clases sociales en el modo de producción socialista. El excedente que produce una sociedad no se va a apropiar privadamente, sino que se va a socializar entre todos los miembros, entre todos los productores, entre todos los trabajadores de la sociedad. Es decir, va a haber por primera vez una socialización de los medios de producción. Este entonces, sintéticamente, es el esquema mediante el cual Marx va a identificar a lo largo de la historia los distintos modos de producción, las distintas formaciones sociales, distinguiéndolas o caracterizándolas en función de su economía, en función del modo de intercambio comercial y en función de la propiedad de los medios de producción. Va a decir Profe. Marx. Profe, Sí. perdón, creo que hay una chica esperando. A ver. No veo a nadie que esté pidiendo pista acá. Si vuelve a pedir ingreso a alguien, a ver, no, me avisan. Entonces, Marx le va a dar una centralidad a la mercancía al momento de analizar el modo de producción capitalista. Ahí está. Marx comienza, ¿qué es lo que vemos acá en esta foto, en esta imagen? Un supermercado. Un supermercado. Bien, yo ahora me doy cuenta, elegí esa foto, veo por los peinados, parece que es un supermercado en la década de los 70, ¿no? Cuando yo era chico, yo podría ser este rubiecito de flequillo acá tranquilamente. Me di cuenta ahora, pero sí, cómo extraño el flequillo. Pero sí, son peinados de hace 50 años, por lo menos.
Lo que no cambia es la mercancía. Quiero decir, sí, ha cambiado la mercancía a lo largo del tiempo, pero ya en ese momento el capitalismo era capitalismo. Y lo que hace al capitalismo capitalismo es la generalización de la forma de la mercancía. En el Capital, en la introducción al Capital, Marx va a decir lo siguiente: la riqueza de las naciones en que impera el modo de producción capitalista o el modo capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías y la mercancía como su forma elemental. Por eso nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. Por eso va a ser central en la obra El Capital de Marx partir del análisis de la mercancía. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les pido a ustedes que piensen en aquellas necesidades materiales, incluso espirituales, o inmateriales, o simbólicas, culturales, de existencia, que ustedes satisfacen por fuera del mercado. ¿Quién me puede mencionar, enumerar las necesidades que satisfacemos hoy por fuera del mercado? Es decir, necesidades que no estén cubiertas necesariamente con una mercancía. Y podría ser, profe, no sé, la religión podría ser una, ya en la cuestión más espiritual, si La quiere. religión podría ser una, siempre está igual mercantilizada de alguna manera, hay un Claro. intercambio simbólico de dinero por salvación encubierto. Recordemos a Lutero, se levanta porque se vendían las indulgencias plenarias, ¿no? Sí. Pero pongamos la fe como valor, la fe no está mediada por la mercancía, es correcto. Puede ser ir a la Sí, plaza. ¿cómo, Verónica? Puede ser ir a la plaza. Ir a la plaza. Bien, ir a la plaza todavía no te cobran por ir a la A no ser que plaza. te la enrejen y te. Claro. Pero vieron, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, que habían puesto hace algunos años el sistema de ecobicis, que era gratuito. Bueno, ahora ya a partir de esta semana creo que empiezan a cobrar, ¿no? Empiezan a cobrar por él. Muy Algo bien. que era gratuito, de uso público, ¿eh? El primero te lo regalan y el segundo ya te lo venden, ¿no? Una vez que... Este, El dormir, pero, profesor. ¿qué otras cosas podemos satisfacer nuestras necesidades sin necesidad de acudir al mercado? Descansar, dormir. Descansar y dormir, depende. Claro, yo iba a decir eso, profe, porque en realidad si nos ponemos a pensar así más Sí. científicamente, vamos a decirlo, casi todo está mediado por el mercado. O sea, y yo pensaba en la amistad, pensaba, no sé, en el amor, en todas cuestiones que son inmateriales, vamos a decir, pero que en definitiva, no sé, está el Día del Amigo, Exactamente. está el Día de los Enamorados. Como, Fíjense lo siguiente. Yo circunstancialmente estoy viviendo, vivo en Bernal, circunstancialmente estoy viviendo en el barrio, en el límite entre Recoleta y Palermo, en Capital. Yo les puedo asegurar que salgo a caminar 10 cuadras y en 10 cuadras no veo menos de 30, 35 personas en situación de calle, durmiendo en la calle. A veces familias enteras con niños. Es decir, hasta
la necesidad material de descansar, es decir, de tener un lugar donde descansar, está sujeta al mercado. Si no tenemos el dinero suficiente para pagar un alquiler o una cuota de un préstamo hipotecario, no tenemos siquiera la posibilidad de satisfacer adecuadamente el derecho a descansar, a tener un techo. Fíjense ustedes lo tremendo que es esto, ¿no? Lo tremendo que es esto. Por primera vez en la historia, el modo de producción capitalista hasta mercantiliza estas cuestiones, la satisfacción del derecho a descansar. La semana pasada hubo un desalojo violento, es decir, usando el monopolio del ejercicio de la violencia pública, de la violencia material que tiene el Estado, un desalojo de terrenos que habían sido ocupados. Los medios de comunicación te van a decir, te van a poner el énfasis en ¿qué? En la propiedad privada. En el derecho a la propiedad privada. Te van a decir, el derecho a la propiedad privada es sagrado, es absoluto. Ahora bien, esas 100 hectáreas son 100 manzanas en zonas urbanas o periurbanas, están improductivas desde hace décadas, en estado casi de abandono. Los dueños o los que se reclaman dueños tienen la posesión, pero están muy flojos de papeles para acreditar la propiedad. Sin embargo, socialmente, los medios, el poder, ha instalado que la propiedad privada es sagrada, es un derecho absoluto. Es un derecho, lo que no dice la Constitución, porque la Constitución en el artículo 14 bis consagra la función social de la propiedad privada. La propia doctrina social de la Iglesia reconoce la función social de la propiedad privada. La Iglesia que no es la internacional socialista, estamos hablando de una institución por siglos conservadora. La última encíclica del Papa Francisco, yo diría, es en la actualidad el documento o el manifiesto más a la izquierda de lo que puede alcanzar nuestra sociedad. La última encíclica que tiene hace un par de semanas, Tutti Fratelli, todos hermanos, que debería llamarse también Tutti Fratelli y Sorelli, ¿no? Porque tendría que incluir también, tendría que usar el lenguaje inclusivo, todavía el patriarcalismo es el que manda. Profe, Sorelli, ¿qué significa? Perdón. ¿Cómo? ¿Qué significa la última palabra que dijo Sorelli? Sorelli es hermanas en italiano, en latín. Fratelli Perfecto. y Sorelli. Fratelli es hermanos y Sorelli o sorelle es hermanas. Bien. Viene la palabra del latín frates y sor. Hermanas y hermanos. Esta encíclica es una crítica una crítica profunda al neoliberalismo, ¿no? Y a la consagración viene de consagrar, ¿no? De hacer sagrado, de tornar sagrado a la propiedad privada. Los medios de comunicación, gente, los van a asustar a ustedes con que si el gobierno
expropia a Vicentín. Después van a venir a expropiarle la maceta, las macetas que tienen en los balcones o en el patio, y hasta les van a expropiar la casa donde viven, ¿no? Cuando en realidad la propiedad privada no está en discusión, sino que lo que está en discusión es la función social de los medios de producción, la función social de la propiedad de los medios de producción. Y la propiedad de la tierra, fundamentalmente. Algunos podrán argumentar que los ocupantes de estas tierras no tienen derecho. Lo cierto es que no desde ahora, desde hace décadas, la especulación inmobiliaria, la especulación del capital, la forma en la que se ha apropiado y distribuido las tierras en Argentina y sobre todo las tierras urbanas en el área metropolitana, lo que ha hecho es concentrar muchísimo la propiedad de la tierra. Concentrar muchísimo la propiedad de la tierra, la propiedad inmobiliaria. Prácticamente no hay terrenos en donde desarrollar nuevos barrios, nuevos complejos de viviendas. No hay terrenos fiscales prácticamente. Entonces la expansión urbana se tiene que hacer a expensas de ocupar el suelo disponible. Incluso buena parte de la propiedad inmobiliaria en el área metropolitana está compuesta de viviendas ociosas, viviendas que están desocupadas, viviendas que están destinadas o a la preservación de valor, o a la especulación inmobiliaria, o a la obtención de una renta. Pero se calcula que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cerca de un 30% de las unidades habitacionales están vacías. Es decir, hay grandes propietarios, desarrolladores inmobiliarios. Puerto Madero, por ejemplo, no está habitado en un 100% ni en un 80%. Las unidades habitacionales en Puerto Madero deben estar ocupadas en un 70% como mucho. El resto es especulación. Especulación con el valor de la tierra. De modo que el tema de las ocupaciones, el tema de la propiedad privada, tómenlo siempre con pinzas, porque hay muchos intereses. Aquel que tiene que ir a ocupar una porción de terreno, aquel que se tiene que ir a vivir una villa, no lo hace porque le guste, no lo hace porque quiere y no lo hace porque sea vago. Lo hace porque no tiene los medios suficientes para participar del mercado, ya sea de compra y venta o de alquiler del suelo urbano. No tiene cómo proveerse de un metro cuadrado con un techo que lo cobije. Por eso cada vez más hay más gente viviendo en la calle, por eso cada vez más hay más gente viviendo en asentamientos. Es un problema estructural
del capitalismo argentino que se ha visto muy fuertemente agravado, sobre todo con la implementación de las políticas neoliberales. De modo que lo que decía Vero Fernández, que el descanso no es una mercancía, en el capitalismo, yo lamento pincharle el globo a Vero, pero también el descanso, el reposo, la reproducción, es lo necesario para reproducir las condiciones materiales de existencia, también está mercantilizado. Está mercantilizado el esparcimiento, está mercantilizado ya. Antes, para jugar al fútbol, cuando yo era chico y vivía en el conurbano, siempre había un potrero a 2 cuadras donde nos juntábamos los pibes del barrio a jugar a la pelota. Hoy para jugar al fútbol hay que alquilar una canchita de fútbol 5. ¿Se entiende? Eh, eh, las actividades culturales están cada vez, los consumos culturales están cada vez más mercantilizados. De modo que el capitalismo ya lo preveía Marx, Marx lo visualizaba hace 170 años, era un inmenso arsenal de mercancías. Si ya en ese momento era un inmenso arsenal de mercancías, hoy es un inmensísimo arsenal de mercancías. Prácticamente no hay necesidad que no podamos satisfacer por fuera del mercado. Incluso cuando yo era chico, en las familias todavía era muy común que dentro de la familia, sobre todo si vivían en el conurbano, hubiera un gallinero en el fondo de la casa, hubiera alguna huertita en el fondo de la casa si tenían un terreno. Eso prácticamente ya no existe, ¿no? O que vivían los abuelos, alguna tía solterona, que además colaboraban con la economía familiar mediante el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico que también genera valor, es trabajo, aunque no está destinado al mercado, pero está orientado a satisfacer las necesidades de una familia. Los abuelos, alguna tía cocinaban, limpiaban, llevaban a los chicos al colegio, cosían y tejían. Hubo una época en la que las abuelas cosían y tejían ropa. Cuando yo era chico, eso ya pasa cada vez menos, ¿no? Profe, Sí, sí, Verónica. tengo una amiga que el papá es de la India y nos contaba que allá los estudios están muy caros, entonces el papá de ella tuvo que pagarle los estudios a una sobrina. Entonces, para devolverle el favor, ella le tenía que pagar los estudios a otra persona en un futuro. Ajá. Bien, bien. ¿Por qué pasa eso? Porque todavía en Argentina, por suerte, la educación es un derecho, ¿m? Y no está sometida en última instancia al intercambio comercial. Sí, a ver, sí existe la educación privada y la educación paga y las universidades pagan, pero ninguno de ustedes paga por estudiar en la universidad. Si quisieran, podrían ir a la UADE, podrían ir a la Universidad de Belgrano y pagar una cuota, pero el Estado les garantiza a ustedes todavía el derecho a estudiar. En Argentina, el derecho a la educación no necesariamente está atravesado por el mercado como lo está en muchos otros países, por ejemplo, la India, sin ir más lejos, Chile, Colombia. En Chile, aunque uno vaya a una escuela pública, tiene que pagar
una matrícula para lo cual tiene que adquirir lo que se llama crédito fiscal, endeudarse. Un En las estudiante provincias también. universitario, ¿cómo? En las ¿Pero? provincias también. Que en las provincias también. Porque hay muchos estudiantes que vienen de La Pampa y también Claro. contaban que es caro todo. Y claro, para el que viene a estudiar del interior, por más que no pague una matrícula en la universidad, tiene que pagarse el alojamiento, tiene que mantenerse. Pero fíjense hasta qué punto hoy nuestra vida está atravesada por el mercado. Observemos nada más que alrededor las cosas que están en nuestro cuarto, las computadoras mediante las cuales nos estamos comunicando en este momento, los cuadernos con los cuales están ustedes tomando nota, las lapiceras que están usando, la ropa que llevamos puesta, el café que están tomando o el mate, ahí Sebastián me ha servido de inspiración. Todo es mercancía. Todo es mercancía. Casi todo ha quedado sumido al mercado. Casi todo ha quedado sumido al mercado. Por eso, ahora voy a repetir esta frase y en este contexto se entiende aún más la riqueza de las naciones en que impera el modo capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías y la mercancía como su forma elemental. Por eso nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. Marx va a partir del análisis de la mercancía. Y Marx va a partir de dos premisas básicas referidas al modo de producción capitalista. En primer lugar, de constatar esto que hablábamos antes, la generalización de la producción de mercancías. Prácticamente nadie produce hoy para su autoconsumo. Es más, fíjense ustedes, por ejemplo, cuando vienen las grandes crisis, la crisis del 2001 en Argentina o la crisis actual por la que estamos atravesando, con altos niveles de desempleo, con un retraimiento de la actividad económica, con un alto nivel de desempleo. ¿Quiénes son los que están en mejores condiciones de sobrevivir por fuera del mercado? Los que tienen un pedacito de tierra. Yo siempre cuento la anécdota, en la crisis del 2001, la familia política, la que entonces era familia política de mi hermano, vivían en una ciudad pequeña del interior de la provincia de Buenos Aires, en la zona oeste, Suipacha. Zona lechera, zona lechera, familia que tenía tambos, tenían tambos. En los 90, con la concentración que hubo en la actividad productora y comercializadora de leche, sobre todo a partir de dos grandes empresas que concentraron el 80% del mercado, la Serenísima y Danone, fueron desapareciendo un montón de pequeñas empresas que fueron absorbidas o desplazadas, la Suipachense, la Vascongada, Kasdorf, un montón de marcas Parmalat. que hoy,
No, Parmalat, digo, por ejemplo, también, ¿no? La Parmalat, absorbe. Milcaut, algunas todavía sobreviven, pero han sido absorbidas en general por empresas mayores. Y en los 90 se ha concentrado el mercado, la propiedad, muchos pequeños tamberos fundieron o tuvieron que malvender sus instalaciones, como el caso de esta familia. Incluso tuvieron que vender los campos, y se quedaron con una pequeña porción de tierra. Una casa y por ahí 1 hectárea, 2 hectáreas de terreno. Criaban conejos, criaban gallinas, algún chancho, tenían una huerta. Con eso no satisfacían todas sus necesidades materiales. La madre de esta familia era maestra y con eso complementaban, digamos, el ingreso familiar. Pero complementando la producción familiar para el autoconsumo con el mercado de trabajo, en el caso de la madre, y la hija mayor, que era la mujer de mi hermano, aportaba o colaboraba con algún ingreso también, le hacían frente a la crisis. Claro, esto lo pueden hacer en una zona rural. Ahora, nosotros no podemos cultivar una huerta en las macetas del balcón, o en el patio del fondo. No podemos criar gallinas, salvo que alguno tenga todavía 20, 30 metros de fondo para hacer un gallinero. Y mi Pero, abuelo tenía. claro, probablemente los abuelos de muchos de ustedes. Hay muchas casas que todavía tienen el gallinero ya sin las gallinas, porque hasta se olvidaron de cómo criarlas, ¿no? Bueno, en la casa, perdón, pero en la casa de mis padres, digamos, era un terreno, en la parte de atrás la casa de mi abuelo, digamos, y la parte de adelante donde mi viejo construye nuestra casa, digamos, eso era la huerta de mi abuelo. Claro. O sea, se la morfamos. Pero vos Sebastián, me estás diciendo otra cosa que es muy común, sobre todo en el conurbano. Tus viejos construyeron adelante de la casa de tus viejos, de tus abuelos. Tal cual. Eso les debe pasar a más de la mitad de los que estamos acá. O construyeron adelante, o construyeron en el fondo, o construyeron arriba, porque no había más lugar para construir. Porque no había más lugar para construir. Allí se van armando los que llaman la propiedad, los PH, ¿no? La propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque el valor de la tierra se ha encarecido muchísimo. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tenían acceso a la tierra todavía con el esfuerzo. En algunos años podían juntar unos mangos, tener crédito para comprarse un terrenito, para construir. Hoy a muchos de nosotros se nos hace muy difícil acceder a la propiedad, si no es construyendo arriba, adelante o atrás de un terreno que ya está disponible en la familia. Es muy complicado porque los valores son desproporcionadamente mayores respecto de los ingresos disponibles en una familia. Entonces, se generaliza la producción de mercancías. La satisfacción de nuestras necesidades materiales se produce cada vez más mediante mercancías, mediante objetos serializados
destinados al intercambio en el mercado, producidos en serie. Y en segundo lugar, se forma el mercado de trabajo. Esa es la segunda premisa. Así como se forma el mercado de mercancías, se forma el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores concurren al mercado de trabajo para vender su fuerza de trabajo. Esta imagen, que probablemente ahora que la pandemia nos permita ir saliendo un poco más de nuestras casas, vamos a empezar a ver con frecuencia las largas filas de gente buscando trabajo. Muchos de ustedes probablemente vayan a concurrir a esas filas. Mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir? No tenemos otra alternativa que salir a laburar. No hay reposera que valga. No hay fortuna familiar que nos sostenga. No disponemos de rentas que nos permitan. A mí mi padre, cuando yo era chico y a veces protestaba porque tenía que estudiar o que ir a la escuela, me decía: mira, nosotros no tenemos fortuna familiar, no tenemos negocio familiar, es decir, nuestra familia no depende de un negocio, no nos queda otra que estudiar, me decía mi viejo, no nos queda otra que estudiar. Si no tenés capital, si no tenés un negocio, vas a tener, tarde o temprano vas a tener que salir a vender tu fuerza de trabajo y vas a tener que estar capacitado para obtener el mejor laburo posible, ¿no? Yo elegí ser docente universitario, bueno, me ensarté, digamos, ¿no? Fortunas no voy a hacer, pero le iba bueno, a decir, profe, tiene otras esto satisfacciones. del mejor trabajo, por lo menos el que más le gusta, digamos, ¿no? Tiene otras satisfacciones. Claro. Pero formación del mercado de trabajo tiene que ver con esto, tiene que ver con fuerza de trabajo formalmente libre. ¿Formalmente libre qué quiere decir? Primero, que nadie está obligado a trabajar. No es que va a venir el ejército con la leva, te va a subir arriba de un camino y te va a llevar a trabajar a una plantación o a una obra pública. Vos sos libre, vos elegís dónde querés trabajar dentro de las posibilidades que tenés, ¿no? Pero esta fuerza de trabajo libre tiene un doble sentido. Por un lado, porque no existen restricciones de ninguna clase para la circulación de la mano de obra. No existen restricciones, no hay una ley o una autoridad que te diga vos tenés que trabajar de tal o de cual cosa. No existe la leva como existía, ¿se acuerdan? En la época de Martín Fierro, que a los gauchos, al que no tenía trabajo en alguna estancia o trabajo declarado con algún patrón, lo reclutaban para ir a pelear a la frontera con el indio, ¿no? Eso no existe. Uno es libre, incluso es libre de morirse de hambre. No existen restricciones de ninguna clase para la circulación de la mano de obra, de modo tal que un obrero puede decidir si le conviene cambiar de rama de actividad sin ningún impedimento legal. A diferencia de lo que ocurría en el feudalismo, por ejemplo, en el que los siervos de la tierra permanecían ligados a la comarca en que habitaban
y no estaban autorizados a desplazarse a otros sitios. El que nacía en una finca moría en una finca. Punto. El que nacía agricultor moría agricultor. Pero por otro lado, es formalmente libre porque el obrero se encuentra libre de toda otra posesión que no sea su propia fuerza de trabajo. Lo que obviamente lo obliga a concurrir al mercado de trabajo en procura de ganarse su subsistencia. Muchos de nosotros, si no trabajamos, nos morimos. No podemos garantizar, no sé si nos morimos, pero la vamos a ver fiera, la vamos a ver fiera. No tenemos otra manera de garantizarnos nuestra subsistencia, la satisfacción de nuestras condiciones materiales de existencia si no trabajamos, si no tenemos trabajo. Entonces, esta formación del mercado de trabajo tiene que ver con la instauración, con la institución de este trabajador formalmente libre en esta doble acepción. Bien. Entonces, decía Marx que la mercancía es la forma elemental del capitalismo. Y presten atención, la fuerza de trabajo también es una mercancía. Les decía, la centralidad que tiene la mercancía en el análisis de Marx del capitalismo. Marx va a partir, para analizar el capitalismo, el modo de producción capitalista, del análisis de la mercancía. Esta forma elemental del modo de producción capitalista va a ser siempre un objeto externo al individuo. La mercancía es siempre un objeto externo al individuo, una cosa apta para satisfacer las necesidades humanas de cualquier clase que ellas sean. La clase que viene vamos a profundizar un poquito en esto, pero la mercancía es para Marx en primer término un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas. Algo que sirve para algo. Una mercancía jamás podría ser un objeto inútil. No hay mercancías inútiles. Siempre toda mercancía sirve para satisfacer una necesidad. Tiene una utilidad. Esta utilidad de la mercancía va a determinar su valor de uso. Cada mercancía, va a decir Marx, tiene dos tipos de valor. Un valor de uso que tiene que ver con las cualidades materiales de un objeto. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? ¿Cuál es el valor de uso de un peine, por ejemplo? Alguien que me diga, ¿cuál es el valor de uso de un peine? Peinarse. ¿Cómo? Peinarse. Verónica. Peinarse. El valor de uso es peinarse todas las mañanas antes de salir de tu casa. Peinarse. Los que tienen pelo se peinan. Imagínense el valor de uso que tiene un peine para Sebastián o para mí, ¿no? Yo lo único que me peino es la barba. Claro, eso iba a decir, me peino la barba. Pero el valor de uso que tiene un peine para mí no es el mismo que el que tiene para Verónica, claramente. Tiene distintos valores de uso.
¿Estamos de acuerdo? El valor de uso que tiene el café con leche que estamos tomando, ya a mí se me acabó ya, es el valor de satisfacer una necesidad, el mantenerme despierto con energía mientras doy clase, ¿no? Es el ponerme pila temprano a la mañana. El café tiene esa cualidad material que lo torna en un valor de uso, en un valor apto para satisfacer una necesidad. Y así podríamos seguir con el valor de uso que tiene un automóvil, una motocicleta, una lapicera, los auriculares que tengo puestos o la computadora que nos está sirviendo ahora como para vincularnos entre todos. Es decir, todas las mercancías tienen un valor de uso. Pero también las mercancías van a tener todas un valor a secas o valor de cambio. Valor o valor de cambio, que va a provenir de un hecho común a todas las mercancías. A ver, las mercancías se distinguen unas a otras respecto de su utilidad, ¿correcto? De aquellas necesidades que son capaces de satisfacer. Con una lapicera, yo no me puedo peinar. Una lapicera sirve para escribir. El mouse de la computadora sirve para la computadora. Puede servir como un arma, yo se lo puedo partir por la cabeza a alguien cuando estoy enojado, pero para eso sería mejor usar un hacha, por ejemplo. El mouse tiene una utilidad muy limitada. Es decir, el valor de uso de las mercancías puede ser muy diverso. Y cada mercancía tiene un valor de uso bastante acotado. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué hecho hay en común entre todas las mercancías? Que las hace a todas mercancías, justamente. ¿Cuál es el hecho común que tienen todas las mercancías y las que son portadoras las mercancías? Es lo que había dicho de satisfacer una necesidad. Eso es el valor de uso, que depende de la cualidad material de cada mercancía. Ahora, todas las mercancías tienen un valor de cambio. Ese valor de cambio proviene de un hecho que es común a todas las mercancías, independientemente del valor de uso que tengan. ¿Que valen dinero? ¿Que tienen un claro. precio? A ver, todavía no hablemos de precio ni de dinero, hablemos de valor. ¿Cuánto valen las cosas? ¿Cuánto valen las cosas en el mercado? ¿Qué es lo que determina el valor de cambio, el valor por el cual yo compro algo en el mercado, o el valor por el cual yo estoy dispuesto a pagar algo en el mercado? ¿Puede ser el valor de la producción, de lo que costó producirlo? Bien. Sumado bien, a que en comparación también... Por ahí cantaba Garay. El valor de la producción. Ese valor de la producción va a estar dado ¿por qué? Por el tiempo socialmente necesario. O sea, lo que tardo en... Epa, Sebastián. Epa. Lo que tardo en hacerlo. Te estás adelantando, pero muy bien. Ah, perdón. Muy bien la respuesta. Muy bien la respuesta. Por la fuerza del trabajo invertida, profe. Tiempo, fuerza. Estamos hablando de trabajo. Trabajo humano. Trabajo humano, exactamente. El valor proviene del trabajo. El valor de las cosas va a... Y del costo del material que utiliza, la durabilidad.
después pero también las características materiales de una mercancía van a tener que ver también con el trabajo. Si no se aplica trabajo, no hay mercancía. ¿Mm? Recuerden ustedes cuando habíamos visto a John Locke, que era el primero que decía, partía también del concepto de necesidad, decía, Dios dio a toda la naturaleza, a los hombres, para que satisfagan sus necesidades. La naturaleza está ahí, pero cada uno tiene que satisfacer sus necesidades mediante el trabajo. No es que yo me tiro panza arriba y espero que la manzana se caiga del árbol y venga corriendo a mi boca. Tengo que tomarme el trabajo de ir a buscar un manzano, conseguir el manzano, en el caso de que las manzanas estén a una altura considerable, treparme al manzano, poner en riesgo mi vida para colgarme de una rama y arrancar una manzana. Ni que hablar si tengo que cazar un mamut, ¿no? O un ciervo, ¿no? El trabajo que Con una lanza de madera, digamos, claro, ¿no? implica un trabajo impresionante, ¿no? Abro paréntesis, el fin de semana me di una panzada de películas de Werner Herzog, un cineasta alemán que todavía vive. Recomiendo películas que son clásicas, ya Fitzcarraldo, Aguirre, La ira de Dios. El leitmotiv, el tema de este director de cine es generalmente el vínculo entre el hombre y la naturaleza, pero también la fuerza, la impronta del hombre para dominar y vencer a la naturaleza, ¿no? Y hay un documental relativamente nuevo, debe tener 3 o 4 años, de Werner Herzog, que se llama La Cueva de los Sueños. La Cueva de los Sueños. Hasta ese entonces, hasta que se descubre esa cueva en el sur de Francia, yo no me acuerdo ahora el nombre de la cueva, se descubre accidentalmente. Hasta ese momento, las pinturas rupestres más antiguas que se conocían tenían cerca de 12.000 años de antigüedad. Estas pinturas vienen no del neolítico, del paleolítico, y se las dató por carbono 14 en 32.000 años de antigüedad. Las imágenes, esa cueva permanece cerrada, sellada, para mantener las condiciones climáticas y preservar todas las obras de arte que hay ahí adentro la mayor parte del año, y se permite durante una semana al año que un grupo selecto de investigadores ingrese para tomar registros, para hacer sus investigaciones y demás. Y en ese interregno de varios días, de una semana, le permitieron a Werner Herzog ingresar con una cámara, con ciertas condiciones de iluminación para no dañar a lo que voy. Es que en cada momento se le da valor
a determinado tipo de cosas. En esas pinturas rupestres está reflejado los sueños, con qué soñaban nuestros antepasados Homo sapiens, y en esa época también convivían con los neandertales, soñaban con los animales que iban a cazar, soñaban con los animales que iban a cazar. Es decir, soñaban con el trabajo, soñaban con apropiarse. Las pinturas además tienen un nivel de realismo y una calidad artística que están representados distintos tipos de animales, ¿no? Pero principalmente venados, lo que eran las vacas o vacunos de esa época, algunas aves, caballos salvajes, con una calidad, con una impronta que realmente asombra. Uno dice, estas cosas se hicieron hace 32.000 años, es increíble. Pero ¿a qué voy con esto? A la importancia que incluso en ese momento de la humanidad tenía el trabajo. Los seres humanos soñaban con el trabajo, soñaban con cazar, soñaban probablemente cuando pensaban en el venado, pensaban en el sabor que tenía la carne del venado, ¿no? Soñaban con la panza llena. Por supuesto que a esos venados les atribuían características espirituales, porque los soñaban, pero pensaban que ya representarlos en la pared de una cueva era una manera de conjurar la propia posesión, la propia propiedad sobre ese objeto. Fíjense la importancia del trabajo en la cultura humana, que hace 32 años ya los hombres soñaban con el trabajo. 32.000 años. Y esos sueños quedaban reflejados en las paredes de una cueva. El trabajo es esencial, y el trabajo es el que le da el valor a las mercancías. Decía John Locke, todos tenemos derecho a esa porción de la naturaleza de la que somos capaces de apropiarnos mediante nuestro trabajo, ya sea mediante la caza, mediante la pesca, mediante la cría, mediante el cultivo. Y además de ese derecho, es derecho siempre y cuando no excluyamos del goce de estos bienes al resto de la humanidad. Entonces, fundamental el trabajo. El trabajo es la fuente de valor de todas las mercancías, es la fuente del valor de todos los objetos. Y ahora viene a lo que hacía referencia Sebastián, ¿no? Tiene que ver con el trabajo, pero cuando pensamos en términos sociales, tiene que ver con el trabajo abstracto. Tiene que ver con el trabajo abstracto. ¿Qué es el trabajo abstracto? Es un gasto productivo de cerebro humano, de músculo, de nervios, de brazo, va a decir Marx. El trabajo humano puede ser considerado como trabajo concreto, por un lado, como trabajo concreto, como el trabajo de un panadero, el trabajo de un sastre, el trabajo de un carpintero, de un ebanista, de un tejedor, de un obrero metalúrgico, de un docente universitario, de un oficinista. Eso es trabajo concreto. El oficinista va a la oficina 8 horas por día, trabaja, hace su trabajo administrativo,
verifica documentos, sella papeles, ingresa datos en una base de datos. Ese es su trabajo concreto. Ahora dice, también existe el trabajo abstracto, es decir, el gasto productivo de cerebro humano, de músculo, de nervios, de brazo. El resultado del trabajo concreto son valores de uso determinados. El resultado del trabajo concreto son valores de uso determinados. Pan, ropa o muebles, o una clase. En mi caso, el valor de uso de mi trabajo es una clase, o un aprendizaje. Pero por otro lado también está el trabajo abstracto. Un simple, lo va a definir Marx, un simple coágulo de trabajo humano indistinto. Fuerza de trabajo lo va a llamar Marx, fuerza de trabajo. Todas las formas concretas de trabajo también son de alguna manera trabajo abstracto, o empleo de fuerza humana de trabajo sin atender para nada a la forma en que esta fuerza se emplee. Por eso podemos calcular el trabajo se puede calcular en función del trabajo abstracto. Por eso las mercancías se pueden comparar unas con otras. Por eso yo puedo decir que una docena de huevos equivale a 1 kilo de lana, por ejemplo, ¿no? En el mercado, por decir algo. ¿Qué es lo que permite comparar el valor de una mercancía con otra? El trabajo abstracto. El trabajo abstracto. Y este trabajo abstracto va a representar fuerza humana de trabajo. Fuerza humana de trabajo, fuerza de trabajo promedio. Fuerza de trabajo promedio. Y a su vez, entonces esta fuerza humana de trabajo se va a medir, va a ser medible. ¿Cómo se va a medir esta fuerza de trabajo? Sebastián nos había adelantado. Se va a medir por el tiempo socialmente necesario, va a decir Marx. El tiempo de su duración. Primero, la fuerza humana se desarrolla en un tiempo. Elaborar una mercancía lleva una fracción de tiempo para el trabajador. Ya sea recoger una manzana del árbol, lleva un tiempo determinado, lo mismo que fabricar una lapicera o fabricar una taza, lleva un tiempo de trabajo promedio. Un tiempo de trabajo promedio. Se mide por el tiempo de duración. El tiempo de trabajo tiene finalmente su unidad de medida, que se puede medir en horas, en días, en meses. Cuánto produce la productividad del trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Se mide cuánto produce un obrero a lo largo de un mes, el trabajo de un obrero a lo largo de un mes. Si no pudiéramos medir el trabajo humano, no se podría medir la productividad del trabajo tampoco. Desde el punto de vista del valor de uso, las mercancías son cualitativamente diferentes y por lo tanto incomparables. No podemos comparar desde el valor de uso un mouse con una lapicera. Sirven para cosas diferentes. Yo no puedo escribir con el mouse, ni puedo mover el cursor de la computadora con la lapicera.
tienen valores de uso diferentes. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común el mouse y la lapicera? Es que los dos son mercancías. Los dos se produjeron para venderse en el mercado. Y en tanto mercancías tienen incorporado valor. Valor incorporado por el trabajo. Y ese valor se puede medir. Se puede medir en tiempo socialmente necesario de trabajo. El valor de una mercancía va a estar determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Retengan esto. El valor de una mercancía, el valor de cambio o valor, cuando hablamos de valor a secas, hablamos de valor de cambio, no de valor de uso, va a estar dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Esto es lo que va a permitir comparar un mouse con una lapicera, o decir que una docena de huevos equivale a 1 kilo de lana. Si yo participara de un mercado de trueque. ¿Por qué? Porque el tiempo socialmente necesario que le llevó a un esquilador de ovejas y a una hilandera hilar un ovillo de lana, es el mismo tiempo socialmente necesario que le llevó a un criador de gallinas producir una docena de huevos. Son equivalentes. Lo que sucede es que en el mercado esos valores están mediados por el dinero, que es un equivalente abstracto de las mercancías. Están mediados por el dinero. Esos valores ya no se expresan en mercancías equivalentes, sino en un valor equivalente universalmente aceptado como es el dinero. El valor entonces es una magnitud de tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. El valor es una magnitud, es decir, un rasgo o característica capaz de ser medido. Sus unidades de medida son las fracciones de tiempo. Marx aclara que se trata de tiempo socialmente necesario, porque de otro modo los valores de la mercancía dependerían en parte de la mayor o menor habilidad de los operarios. Es un tiempo promedio, un tiempo socialmente necesario. Y podría llegarse incluso a la paradoja de que las mercancías producidas por los trabajadores menos hábiles fuesen las más valiosas. ¿Por qué? Si yo tengo en una misma línea de montaje un trabajador que recién empieza y otro trabajador que hace 5 años que hace ese trabajo, el que hace 5 años que hace ese trabajo me va a producir en 1 hora 10, y el que recién empieza en 1 hora me va a producir 5, la mitad. Lo que ya hago es calcular un promedio, porque si me llevo solamente por el tiempo que le empleó, el trabajador con menos experiencia le llevó el doble de tiempo y esas mercancías tendrían que valer el doble de las que valen las que hace el otro trabajador. Entonces, por eso decimos tiempo socialmente necesario. Tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza o intensidad de trabajo imperantes en una sociedad. ¿Se entiende hasta acá qué es el valor? Que el valor está dado por el trabajo y el trabajo se mide en función del tiempo socialmente necesario para producir una mercancía.
que el valor o valor de cambio es diferente del valor de uso. A ver, no hay valor de cambio si no hay valor de uso. Eso está claro. Yo no puedo fabricar una mercancía que sea totalmente inútil, porque nadie la va a querer comprar, básicamente. Nadie la va a querer comprar. Algún deseo incluso oculto tiene que satisfacer. Ahora, puede haber valor de uso sin valor de cambio. Puede haber valor de uso sin valor de cambio. Pregunto, ¿puede haber valor de uso sin valor de cambio? ¿Qué cosas podrían tener valor de uso y no tener valor de cambio? Por ejemplo, esto que ven acá, ¿qué es? La cámara acá no funciona del todo bien. A ver, voy a ver si puedo. Ahora va a salir mejor. Un lapicero. Es un lapicero hecho de cerámica. Lo hice yo en una actividad práctica, no me acuerdo ya si en sexto grado o en séptimo grado de la escuela primaria. Es muy lindo, precioso. Sobrevivió más de 45 años. ¿Quién de ustedes me compraría este objeto? Nadie. Quiero decir, hay un montón de objetos de cerámica mucho más lindos que este, que está hecho con crealina, no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, arcilla, que lo hice en actividades prácticas de la escuela. Para mí tiene un valor afectivo, tiene un valor de uso, un valor de uso que implica reafirmar mi identidad, mi memoria, mi historia, pero no tiene un valor de cambio. Nadie me daría 2 pesos por esto. La foto que muchos llevamos en la billetera, de la novia, de los hijos, tiene un valor de uso, que es mantener vivo un recuerdo, un afecto, pero no tiene un valor de cambio. Es decir, hay valores de uso sin valores de cambio. Profe, Ahora, sí. una consulta. Y al revés, estoy pensando al revés. No Algo que estoy viendo quién me está consultando, pero decime tu nombre. Lucía, ahí está. Lucía. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el arte. Por ejemplo, un cuadro que vale, no sé, $1.000.000, que en realidad no tiene valor de uso porque es, no sé, es una raya, digamos, pero vale mucho porque es de un artista conocido. Sería al revés, tiene valor de cambio, pero no de uso. Bien. Ahí entra... También sería valor de uso, ¿no? Sí. El valor del cuadro es valor de uso, en realidad. El valor de uso expresado en dinero, pero el cuadro... A ver, acá nos metemos en un terreno fangoso en el que la teoría social, sobre todo la sociología del arte, lo ha trabajado mucho. Hay un texto famoso de Walter Benjamin que trata
que trata sobre este tema, sobre la mercantilización de la obra de arte. Hola, hola. Pero en sí mismo el valor de una obra de arte, a ver, en términos objetivos, el valor de una obra de arte tiene que ver con el tiempo socialmente necesario que le ha llevado a un artesano producir esa obra, o a un artista. Lo que tiene, que es diferente al valor, que es el precio. El precio no necesariamente es el valor. El precio es lo que alguien está dispuesto a pagar por ese objeto, por un objeto escaso. En este sentido, la obra de arte es una obra única, no es una mercancía en el sentido cabal del término, porque es un objeto artesanal. No es un objeto que se reproduzca de manera masiva. La Mona Lisa es la Mona Lisa. Es el cuadrito que está puesto en una pared en el Museo del Louvre, y al que todos los días miles de personas pasan para darle una mirada, admirarla. Lo mismo pasa con la Piedad de Miguel Ángel, con los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, con las obras que se están exponiendo en este momento en el Museo de Arte Moderno, las obras de León Ferrari, que se están exponiendo en este momento. Es decir, la obra de arte tiene una impronta que no puede ser considerada una mercancía, en el sentido de que no puede ser comparada solamente en función del trabajo, sino también de la creatividad que el artista ha puesto en ella, y tiene que ver también con el precio. No son, si bien funcionan como mercancías, al no ser objetos reproducibles, son objetos únicos. Y pierden de alguna manera, al ser mercantilizadas, lo que Benjamin llamaba el aura. Pero nos metemos en un terreno fangoso ahí. Necesitaríamos 5 clases para discutirlo. La obra de arte podríamos considerar que tiene un valor de uso, que es el ser admiradas, y un valor de cambio que tiene que ver con el tiempo que le ha llevado el artista a producirla. Después, el precio que un coleccionista esté dispuesto a pagar en un remate de Sotheby en Nueva York, tiene que ver justamente con la característica única de esa pieza. Con la característica única e irrepetible. Lo que no ocurre con las mercancías en el modo de producción capitalista. Las mercancías, por definición, son repetibles. Entonces, para terminar, un objeto puede ser un valor de uso sin por eso ser un valor. Por ejemplo, el aire o la tierra virgen. En estos casos, la utilidad que encierran estos objetos no resultan del trabajo humano. Pero puede suceder también que un objeto útil producido por el trabajo humano no sea una mercancía. Es el caso de objetos producidos para uso o satisfacción de necesidades exclusivamente personales de quien los crea. Mi obra de arte de la cerámica mundial. En este caso, dice Marx, para producir mercancías no basta producir valores de uso, sino que es menester producir valores de uso para otros, valores de uso sociales.
¿Mm? Es preciso que los valores de uso se produzcan para el mercado, o sea, para ser intercambiados. ¿Mm? Por último, ningún objeto puede ser valor si al mismo tiempo no presenta una utilidad. Eso está claro. Lo que equivale a decir que ninguna mercancía puede ser portadora de valor si al mismo tiempo no se acredita como valor de uso. Las cosas inservibles carecen de valor por más tiempo que se insuma en su producción. Ustedes son todos muy jóvenes. Tal vez alguna vez escucharon hablar de los Sea Monkeys. ¿Alguien escuchó Tan hablar de jóvenes los no son.